Empezamos entonces, señor presidente, muchas gracias. Y para recordarles, las interpelaciones es una pregunta de 2 minutos, eso no fue una interpelación. Presidente, hemos citado este debate porque creemos que con la ley que presentó el doctor Juan Manuel Galán, de que en Colombia pueda haber cultivo, transformación, producción de la marihuana a través de uno de sus elementos que es el THC, para que sea marihuana medicinal, es un paso gigante que hemos hecho no solamente en Colombia, no solamente en la región, sino a nivel mundial. Y para este concurso también estuvo el señor ministro de Salud, doctor Alejandro Gaviria, por quien, y no solo hoy es que lo he dicho, tengo gran admiración, respeto por los temas que ha tocado, como el de la eutanasia, el de la dosis mínima, prohibir la expresión del glifosato, y pues en esos temas usted sabe que nos encontramos, su talante de filosofía liberal, o sea que, señor ministro, no tome esto un debate de un enemigo suyo, sino un aliado, de pronto el mejor aliado que usted tiene en el Congreso para muchas de las iniciativas que le ha tocado tomar como ministro. Dicho esto, a mí me preocupa algunas cosas que han sucedido con unas licencias. Empecemos por lo primero, la ley doctor Juan Manuel Galán, o la ley Galán, vamos a ponerla así para que nos entendamos, era una reglamentación de colombianos para colombianos. Era una reglamentación para enfermos de aquí, de Colombia, en el cual está aprobado por Rafael Mechulán, que era para aliviar el dolor en enfermedades como el cáncer, VIH, esclerosis múltiple, y para alguna ayuda en temas como el Alzheimer, la epilepsia, el glaucoma y la enfermedad de Crohn. Y hay investigaciones por este mismo Rafael Mechulán que dice o que se puede predecir que habrá cura para el cáncer, Parkinson y Alzheimer. Repito, es el mismo que descubrió que la manipulación del THC puede dar alivio a dolores de enfermedades terminales. Es bueno recordar que la marihuana tiene 109 elementos. Entonces, señor ministro, las THC, perdón, siempre la digo. Entonces, señor ministro, vienen algunas preguntas que quiero que nos aclare. Usted saca el 22 de diciembre un decreto que es el 2467 del 2015. Ese decreto se hace, según dice el decreto, para expedir licencias. Y ahí viene la primera pregunta, ministro. ¿Por qué usted saca un decreto cuando se va haciendo el segundo debate? Perdón, cuando se ha votado el segundo debate. Vuelvo y repito, por favor dígame, porque es un poco el tema de la exposición, como hay fechas que van y vienen en el tiempo, es importante. El ministro el 22 de diciembre saca un decreto 2467 para reglamentar cómo se van a expedir las licencias de las empresas que van a cultivar las semillas, la transformación y la exportación de la marihuana medicinal. Y nosotros, el Senado había aprobado en segundo debate a mediados de diciembre. O sea, ¿por qué sacar un decreto si la ley va andando? Y viene otro problema, ministro. Entonces, usted hace un decreto con una ley que es la ley 30 del año 86, que es de hace 30 años. ¿Por qué se esperó 30 años para sacar ese decreto cuando va una ley tramitándose? Y entonces viene otra pregunta, ministro. ¿Por qué se da una licencia, según dice la prensa? Porque
es otra cosa que ojalá usted nos pudiera repartir hoy. ¿Cuáles son las licencias? ¿Cómo quedaron las licencias? ¿Qué dicen esas licencias? Porque nadie sabe, no hemos podido ver quién la firmó, no hemos podido ver qué implica o qué implicaciones tienen esas licencias. Y entonces, doctor Barón, el 27 de junio, según la prensa, se da la primera licencia. Una licencia que ahorita explicaré a qué conlleva y a qué no conlleva. Quiero entonces decirle a mis compañeros en la comisión y al señor ministro, ¿por qué sacar una licencia el 27 de junio si el 6 de julio fue sancionada la ley por el señor presidente? La prensa parece que después de ese 6 de julio, el 7, cosa que no creo, debe ser unos días antes, se dieron las otras 2 licencias a 3 empresas. Entonces, hasta ahora lo que quiero decir, señor ministro, es que si se va legislando, si se va haciendo una ley para regular la marihuana medicinal en todos sus aspectos, ¿por qué se saca un decreto paralelo cuando ya se ha votado en segundo debate esa ley? ¿Y por qué se entregan unas licencias a pocos días de que se sancione esa ley? Dejo hasta aquí, doctor Barón, y arranco con otro tema, para que la gente me entienda por qué el tema de las licencias. Las licencias son, o voy a mejor describir la cadena de lo que llamamos la marihuana medicinal. Hay una licencia, doctor Barón, que es para las semillas. Hay otra licencia que es para cultivar esas semillas. Y cuando ya se ha plantado la semilla y se ha cultivado, la hoja no le da ningún producto. Tiene que manipular la hoja para transformarla en aceite, y ahí va la tercera licencia. Ya cuando usted tiene el aceite, lo puede exportar, y ahí viene la cuarta licencia. El tema del uso de las semillas, señor presidente, es un tema internacionalmente tabú. Nadie puede exportar semillas de marihuana de un lado para otro. Hay algunos casos en Holanda de unas semillas francesas, de unas empresas, pero esas semillas se llaman las semillas estandarizadas, de la marihuana estandarizada, que va a salir el THC bajo. Y por eso se puede tener, pero exportar no, tenerlas no, promocionarlas no, venderlas no. Colombia va a ser o es hoy el único país que puede tener esas semillas estandarizadas, que las puede traer de afuera y las planta aquí, porque según la nueva teoría, Colombia, que siempre nos han estigmatizado a los colombianos en todo el mundo por producir marihuana y coca, resulta que no tenemos ahora la semilla que se necesita. Ese es un tema, doctor Barón, importantísimo, porque eso demostrará lo rentable que puede ser una licencia. El otro tema, doctor Barón, es el tema del cultivo. En ninguna parte del mundo legalmente se puede cultivar marihuana. En algunos países sí, en algunos estados sí, pero solamente para consumo de la persona o para ciertos negocios que está haciendo la persona previa autorización de esos estados o de esos estados en los países o en esos países. La tercera es la más importante para mí. Tiene que ver con la transformación y la producción de la hoja, que no sirve para nada, para convertirla en aceite, y ahí terminamos en la cuarta licencia, que tiene que ver con la exportación. Esas 4 licencias, señor presidente, no venían contempladas en la ley que paralelamente se estaba haciendo. Aquí tengo, señor ministro, los 17 artículos que usted presentó ante la comisión primera, en la cual creo que le fueron aceptados 12, que venía entonces buscando que se reglamentara
buscando entonces que se reglamentara cómo se daban las licencias. Porque en el proyecto del doctor Galán venía que quien iba a entregar la licencia era la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Estupefacientes, yo no sé, es un nombre larguísimo, una subdirección que hay en estupefacientes. Y esa era la idea del doctor Galán, que se dieran las licencias en esa subdirección. Y en las proposiciones pasa a que pase al ministerio, en lo cual yo entiendo que es mejor que el Ministerio de Salud, en teoría, pueda tener el control de estas licencias, y entiendo la eficiencia suya de al mismo tiempo estar metiendo unas proposiciones en un proyecto de ley que después usted lo hizo o lo usó para otorgar unas licencias con un decreto y con una resolución que es la 1816 que usted saca dentro de los días que se está tramitando la ley. Entonces, para resumir, hay una cadena productiva que es la semilla, después usted la planta, que se llama el cultivo, la segunda, la tercera usted tiene la hoja, con eso no hace nada, pero obtiene unas licencias de transformación y de producción. Después, con el aceite usted lo puede exportar. En ningún país usted puede exportar con alguna facilidad marihuana en aceite, ni menos en semilla de cultivo. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es lo que de pronto molesta, o no usa la palabra molesta, qué es lo que incomoda, señor ministro? ¿Por qué sacar un decreto de una ley muy vieja que hacía 30 años no se tocaba para entonces empezar a otorgar licencias? ¿Por qué otorgar las licencias antes de que se firmara la ley? Antes, quiero decir, en días. ¿Por qué había que hacer eso si además usted otorga licencias en mediados de junio y ya se había votado la conciliación el 1 de junio del Senado y de la Cámara? Esa es una pregunta, ministro, que hay que hacerla, porque además eso conlleva, ministro, a que ese tipo de licencias puedan llevar a países como Canadá, Estados Unidos, Holanda, Israel, Inglaterra, estos productos con avances para avances científicos, para un mercado, ministro, que usted me corrige, pero dicen los entendidos que es de 300.000 millones de dólares. ¿Y por qué es así? Porque, ministro, sabemos, por ejemplo, que cultivar marihuana en Colombia puede costar 0.05 y cultivar marihuana en cualquier otro país, Canadá, porque son los más de pronto desarrollados en el cultivo, en la parte científica, Israel, 1.75 dólares. 0.05 cuesta en Colombia un gramo, cultivar un gramo de marihuana, 1.75 cuesta en Canadá. La diferencia es de $1 a 5.400 pesos. Y este tipo de licencias hoy ya existe, en donde el Estado de pronto no ha recibido $1 hasta ahora. ¿Por qué no ha recibido? Porque el ministro saca un decreto en el que ese decreto no puede fijar tarifas ni puede fijar impuestos, porque la ley no lo permite, solamente lo puede hacer el Congreso con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Entonces, si ya faltaban pocos días, ¿por qué no buscar a través de la ley? Porque este proyecto siempre tuvo el beneplácito y la autorización y el visto bueno del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué no esperar unos días para que esa licencia? El problema no es mi problema no es, porque no quiero que se vaya a malinterpretar, es que usted dio la licencia gratis. Ese no es el punto, porque me lo han preguntado. No, ese no es el punto, sino que también está esa aditiva en el sentido de que no se les cobró nada por no esperar una semana. Pero insisto, ese no es el punto ni es el objeto del debate. Porque le voy a dar algunas cifras a mis compañeros. En el estado de Colorado,
Por impuestos el Estado, es un Estado chiquito de 5 millones de habitantes, recibe 2.5 billones de pesos por impuesto. Y con impuesto y por ventas recibe 12.5 millones de dólares. O sea que al año ese Estado pequeño, chiquito, de 5 millones de habitantes, recibe 150 millones de dólares. Solamente ese pequeño. Eso para empezar a entender un poco la magnitud de lo que es realmente el negocio. En el estado de California, por las ventas y por impuestos y etcétera, recibe $1 billón al año. Solo el estado de California. Claro que el estado de California es la 6ª o 8ª economía del mundo. Pero ahí hay unos estimativos para que usted sepa de lo que estamos hablando. Entonces, a día de hoy, yo le puedo generar algunas preguntas con base en lo que he dicho, ministro. ¿Por qué entregar las licencias unos días antes? Ni siquiera un mes, sino unos días antes si ya venía la ley. ¿En qué se benefició esa decisión en los enfermos de Colombia? Ahorita hablamos de eso. Alguien podría decir, bueno, si uno no toma este tipo de medidas, muy seguramente la ley hubiera naufragado. De pronto este tipo de medidas ayudan a que la ley se vuelva más consistente y más pertinente. Pero esa es una respuesta que ojalá, ministro, usted nos la da. ¿En qué se benefician las licencias que han dado para los enfermos terminales de cáncer en este país? ¿O para los niños epilépticos? ¿Por qué hoy no tenemos una respuesta de esa? Y el doctor Galán me corregirá, estoy seguro que no, si la ley no fue pensada primero, hecha por colombianos para colombianos. Porque las licencias, ahí está Canavida, Faber, no sé qué cosa, Farmacielo, dice, lo dice el mismo señor Ruiz, que ese señor parece que hubiera trabajado en la película esa del abogado del diablo, que por vanidad habla tanto que se terminó metiendo el cuchillo, termina diciendo que él lo único que quiere hacer es ser exportador del aceite y que quiere monopolizar el mercado internacional. O sea, ¿hicimos la licencia para el señor ese Ruiz? No. ¿No hicimos la licencia para un número de enfermos? ¿Dónde está entonces, según el DANE, cuántos enfermos potenciales hay? ¿Cuántos niños epilépticos? Con base en eso era que se tenía que dar la licencia, señor ministro. Y cuando usted da la licencia para el tercer punto de transformación, esa persona sí puede cultivar. Hay gente que dice que no, pero yo creería que sí, porque lo que va a recibir es la hoja de marihuana. Por lo tanto, yo lo que le quiero decir es por qué le dan esa licencia a esa persona que puede cultivar y puede exportar, que es lo más difícil. Parecería, ministro, que vamos a tener unas empresas tipo maquila. ¿Qué es eso, doctor? Gracias, secretario. ¿Cuál es cuál es la, cómo decirle, el interés de crear entonces unas empresas tipo maquila? Van a traer la semilla, la van a hacer aquí, en ninguna parte se puede cultivar porque sí. Se va a convertir en aceite que necesitará una tecnología. ¿Cuántas empresas tienen esa tecnología? 4 o 5 en el mundo, y luego van a poder exportar. Que insisto, es lo más llamativo. Hay gente que dice que ellos no pueden cultivar. Yo creería que sí, porque usted lo que está hablando es la transformación. A mí me gustaría más bien una licencia que diga cuántas toneladas de aceite voy a exportar y que me digan entonces cuántas hectáreas puedo cultivar. Esa es otra pregunta. En el tema de investigación, entonces perderemos todo, ministro, porque la investigación que se va a radicar aquí no es qué mejores beneficios de los elementos que tiene la marihuana se pueden usar en las enfermedades, cómo podemos mejorar para que el THC entonces sea más efectivo en nuestra población. No, la investigación
señor ministro, se va a centrar en que cómo traen las mejores semillas para que la marihuana dé menos THC, que es lo que hace psicoactivo el cerebro, para entonces mirar a ver qué se hizo. O sea, no hemos hecho absolutamente nada, doctor. Si le quitan el efecto psicoactivo, porque no se lo quitan todo, doctor Roosevelt, solamente le quitan algo para que sea vecinal. Pero insisto, supuestamente este proyecto y esos decretos y esa licencia nos iba a traer unas personas expertas para ver qué más podíamos hacer con los elementos de la marihuana, primero para nuestros pacientes y segundo, para que se investigara sobre eso como se hace en Inglaterra y se hace en Israel. Pero no, vamos a quedar, ministro, con licencias de empresas de maquila que van a traer solamente la semilla de allá afuera para plantarla aquí, para manipularla aquí, para que dé marihuana con menos THC. En eso va el tema de la investigación. Y, ministro, yo creería que si este tipo de negocio, de investigación, se está radicando en nuestro país, deberíamos meterle una platica más a la investigación. Aquí es el 0.016 del Producto Interno Bruto. Esto, bien manejado por el Estado, daría muchísimo más que Ecopetrol. Pero no hemos visto ni más presupuesto para investigar. No hemos visto en la licencia que se condicione a que las investigaciones y patentes sean aquí, sino, insisto, la investigación va a ser cuál es la mejor semilla, la más fácil de cultivar, la que más cosecha da y la que menos THC da. La otra pregunta es, ¿en qué se beneficiaron nuestros agricultores? En nada. ¿Cuántas hectáreas se necesita? ¿Cuántos trabajadores se necesitan en cada hectárea de marihuana? Tampoco sabemos. ¿En qué se va a beneficiar la agricultura? Yo creería que en nada. A los que se les va a aparecer la marihuana medicinal es a los dueños de los mejores terrenos otra vez en este país, con la concentración de tierra que hay, por lo que nos hemos desgarrado, para entonces sembrar la marihuana con las semillas que van a traer de afuera. Entonces, fue finalmente una licencia para buscar que unas multinacionales puedan exportar. ¿Somos los únicos países que vamos a exportar? Otra pregunta. Las semillas estandarizadas entonces podrán entrar aquí sin ningún problema. ¿Qué pasa con el tema de impuestos? ¿Cómo hacemos señor ministro, para sacarle el jugo a ese tipo de empresas que paguen realmente los impuestos de un negocio multimillonario? Mire, en Estados Unidos se cree que puede llegar en el 2019 a 10.2 billones de dólares solamente en impuestos y en ventas a las arcas públicas del Estado. Pero no es cualquier cuantía. O sea, no puede ser que los gringos nos meten en la guerra más estúpida contra la marihuana y después ellos legalizan la marihuana ya, la vuelven medicinal y entonces nosotros, cuando por fin tenemos el momento histórico, terminamos otra vez presos de los gringos en el negocio de ellos. Hace 40 años nos metieron en la guerra más estúpida que hay. Nixon y el señor Reagan. ¿Por qué me mira así? ¿A usted le gusta el doctor Andrade, Nixon y Reagan? No. Ah, bueno, creí que le estaba ofendiendo la ideología, disculpe. Entonces, en la guerra más estúpida, Nixon y Reagan los meten contra la droga, nosotros caímos ahí, hemos puesto los muertos. Ellos ganan plata porque ellos son los que hacen las botas, las armas, ellos ganan, los dueños de cada cárcel son los que ganan la plata, porque cada preso a una cárcel privada le pueden dar 170 millones de pesos. Ellos ganaron plata metiendo a la gente presa, vendiendo las balas, los helicópteros, las botas, la guerra más estúpida. Y resulta que cuando eso que era tan horroroso se vuelve medicinal, tampoco podemos entrar en el negocio porque hemos hecho de pronto una licencia que solamente le pueden servir a algunas personas. La resolución 1816, yo entiendo, por lo que estuve mirando en prensa, señor ministro, es que a usted lo empiezan a atacar con que van a haber licencias express y usted trata de regular mejor esas licencias express con el 1816.
pero el tema de la bóveda también la entiendo por seguridad, el tema de los hangares para guardar la entiendo de seguridad, pero eso terminarían siendo inversiones costosas que, pregunto yo, serían obstáculos para nuestros cultivadores y para nuestros empresarios. Me meto en otro punto y le leo esto, señor ministro, que es el artículo 49, que se cambió en un acto legislativo del 2009, dice: el porte y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas está prohibido salvo prescripción médica. En las licencias no se tiene el tema de la prescripción médica. Tiene que haberla, según esto lo hicieron ustedes aprobar, doctor Andrade, que yo voté negativo todo este acto legislativo. Pero aquí está el tema de la prescripción médica, cosa que no contemplan. No, Botica me corrige, seguramente tendrá cómo hacerlo, y no existe dentro del tema de las licencias, ni en otro decreto que usted sacó del 780 de este año, que ya ahorita hablaré de él. Pero entonces quiero poner esto, porque cuando usted saca el decreto, el de diciembre y el otro, no hay cosas como el tema de la prevención, ministro. No hay temas. Blanquita, ¿me regala un café? No, un café. No le puede pasar. Porque no es. Yo le pregunto, ministro, ¿por qué no metieron el tema de la prevención? ¿Por qué es importante ahora el tema de la prevención? Porque con tantas bondades que se habla de la marihuana, es posible que sin querer el doctor Galán, el gobierno, el ministro de Salud, Benedetti, terminen diciendo que lo mejor del mundo es fumar marihuana. Senador Benedetti, ¿cuántos minutos necesita adicionales? Senador, ya habíamos acordado una regla de juego de 20 minutos, pero ¿usted cree que considera cuántos minutos adicionales? 5 minutos más para el senador Benedetti. Continúe, senador. Pero ya empezó a funcionar el novedoso aparato. ¿Ese es? Pero usted no ha explicado para qué es eso, secretario. Usted compra una cantidad de cosas buenas y no explica para qué son. Bueno, ese hay que usarlo con Alexander López, que es el que más habla aquí de... Entonces, ¿por qué, ministro, no se hizo una campaña de prevención teniendo el decreto? Porque le juro que puede quedar en la sensación, la opinión, que ahora lo que hay que hacer es fumar marihuana porque va a arreglar el cáncer, porque va a arreglar la epilepsia y otras cosas, o aliviar los dolores. Son cosas diferentes. Los protocolos de rehabilitación, señor ministro, han debido quedar ahí. Nada que sacamos los protocolos de rehabilitación y sabemos que las EPS se roban la plata, porque recuperar a alguien puede costar entre 13 y 14 millones de pesos, pero como no hay protocolos de lo que se debe hacer, cobran 26, terminan poniendo unos psicólogos, hacen unas charlas y el señor nunca se va a rehabilitar, porque para rehabilitar ya hay un método. Entonces, ¿cómo es posible que no exista el tema de la prescripción? O cuidado, nos va a pasar lo que siempre nos pasa, que van a venir unas multinacionales a aprobar lo de la marihuana medicinal con nosotros, sin saber si vamos a hacer con ellos de India. Ojo con ese tema, con el tema de la prescripción, porque en los otros países donde está la marihuana medicinal se obliga y se necesita el tema de la prescripción. Porque es que lo único que saca las personas que usted tiene allá, que yo se lo he dicho varias veces, que son unos dinosaurios que usted tiene allá, sobre el tema de prevención, sacan una literatura que puede que sea muy buena, pero no sirve para absolutamente nada. Imagínense un señor que fuma 5 porros al día, si va a leer eso y por eso va a dejar de fumar, o de consumir cocaína o cualquier otro psicotrópico que dicen que hay más de 400. Esos señores no saben por qué persisten allá, ministros, si nunca han hecho nada en favor de la rehabilitación, ni la prevención, ni hay nada que se le parezca al tema de lo que se puede hacer con protocolos para recuperar o rehabilitar a la gente. Eso ha sido una pelea perdida en los últimos 10 años que he buscado cómo se podría rehabilitar o cómo se debería hacer. Bueno, las licencias tampoco expiran, ministro. No tienen vigencia para expirar la licencia. Son eternas. Aquí tengo las palabras del señor Ruiz. Y después, ministro, usted compila todo lo que se hizo en el tema de la licencia, los mete en el decreto que habla sobre el sistema de salud, que es el 780 del 6 de mayo del 2016,
donde, para los que no sepan, porque yo lo aprendí con el debate, en ese decreto, doctor Andrade, está el tema de FOSIGA, de cuál es el régimen contributivo, de las políticas públicas. Pero entonces, ¿por qué meter el tema de la marihuana medicinal en un tema del sistema de salud sin prevención, sin prescripción, sin los protocolos de rehabilitación, sin tampoco tener... Nosotros no tenemos, nunca hemos tenido una política pública en contra del consumo de las drogas. En Alemania y en Inglaterra, el primer problema de salud pública es lo que uno dice sobre el alcoholismo. Y le tengo otra perla a mis compañeros. Ya en cuarto debate en la Cámara, dijeron que se puede cultivar el cáñamo. El cáñamo es la mata de la marihuana, en la cual va sin, que no se puede llegar al THC, pero en ninguna parte se puede cultivar cáñamo. Y el cáñamo tiene también otras apropiaciones industriales, el plástico de los carros, lo que tiene que ver con construcción, con lo que tiene que ver con los utensilios, que son los animales. O sea, el cáñamo es una industria importante. ¿Qué tiene que ver? Se pueden hacer jeans. ¿Qué tiene que ver el plástico de los carros con nuestros enfermos, con el cultivo de la marihuana, con que la marihuana sea medicinal? El cáñamo, para que sepa cómo va cambiando la historia, en los años 30 el gobierno de Estados Unidos daba subsidio para que la gente cultivara el cáñamo, después entraron en la lucha contra las drogas. Pero aquí también, señor ministro, usted habilitó la siembra del cáñamo y la utilización también industrial. Ojo, señor ministro, yo no me he querido meter en que se haya actuado de mala fe, pero sí hay unas preguntas pertinentes de cómo una ley iba actuando paralelamente con un decreto que además usted estaba también en todas las mesas interinstitucionales con el senador Galán. Entonces, ahí están las preguntas, y aunque yo creo saber lo que va a decir el doctor Galán, creo que él puede dirimir cuál era el espíritu de la ley y si esos decretos hoy en día recogen de por qué se presentó la ley. Muchas gracias, señor presidente.